Pues ahora nos acercamos a la predicación de la palabra y vamos a estar en el libro de Hebreos, pero antes voy a leer un pasaje en Isaías, luego el de Hebreos, oraré y luego los niños pueden subir arriba con los profesores. Leemos primero Isaías 59, versículos 1 y 2 y 9 al 11. Dice así: He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Pasamos al versículo 9. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Y ahora pasamos a Hebreos 10, vamos a leer del 1 al 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse ya los adoradores? Una vez purificados, ¿no tendrían ya más conciencia de pecado? Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Señor, ayúdanos un día más a sumergirnos en tu palabra, a sumergirnos en las profundidades de la grandeza de tu obra. Ayúdanos a apreciar cada vez más lo que tú has hecho por nosotros y ahora en estos momentos. Ayúdanos a estar atentos, a estar abiertos a que tu palabra siga penetrando en nuestros corazones y siga obrando su voluntad. Señor, ahora dirige a Manuel en la predicación y dirige también a los profesores en la enseñanza a nuestros hijos. Señor, amamos que ellos puedan estar escuchando de tu palabra, pero sobre todo queremos que ellos crezcan fuertes, aferrados a ti y te sirvan, Señor. Así que también obra en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues buenos días, es siempre un verdadero placer estar con vosotros, compartir la palabra del Señor. Y qué difícil, decía Dani, a ver cómo iba a tratar el pasaje. Creo que cualquiera de nosotros a la hora de tratar la persona, la obra del Señor Jesús, qué difícil transcribir en palabras lo que sucedió hace tantos años y a la vez que obró la diferencia de toda la eternidad para el pueblo de Dios. Si tuviéramos que preguntar cuál es la esencia,
¿Funciona? No. Vale, no sé si es que no acierto con él avisaré y ya está. Si tuviéramos que preguntar cuál es la esencia de nuestra relación con Dios, quizás es una pregunta demasiado obvia, sobre todo después de haber cantado las canciones que hemos hecho. Ahora, ¿es Dios un recurso de apoyo? Diríamos que sí. Dios nos apoya, nos sostiene, pero ¿es esa la esencia, el centro, el enfoque de nuestra relación con Dios? ¿Es acaso Dios un recurso de inspiración para que nosotros como seres humanos podamos realizarnos plenamente? Pues sí, pero lo es todo. O otra vez, ¿ese es el enfoque de nuestra relación con Dios? ¿Es Dios una orientación de una cultura? ¿Es algo cultural, algo que nos da, pues bueno, nuestras costumbres? ¿O es un incentivo para un desarrollo ético? Eso es lo que algunos nos dirán desde Kant, ¿no? Como que la religión es necesaria porque nos da una motivación ética, nos dice como que así somos mejores, ¿no? Porque si no, si tomáramos las tesis de la evolución sería simplemente un pragmatismo, el fin justifica los medios y ya está. Pero nosotros, la próxima diapositiva, entendemos que la fe cristiana no es así. Esa no es la esencia o el centro, el enfoque de nuestra relación con Dios. Y si no hemos encontrado ese enfoque, quizás estamos desenfocados o descentrados y nos podemos frustrar profundamente en nuestra relación con Dios. Dos cositas me gustaría resaltar acerca de lo que es la esencia de nuestra relación con Dios. En primer lugar, como hemos leído en Isaías, ¿qué pasa? ¿Es que Dios no se preocupa de ser nuestro apoyo? Claro que sí. ¿Es que Dios no se ocupa de nuestra familia? Claro que sí. ¿Es que Dios no se ocupa en apoyarte en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida diaria? Claro que sí. Pero eso es una consecuencia. La Escritura presenta que el ser humano, su necesidad central, absoluta, cardinal, es que vive en un estado de alienación de Dios. ¿Qué quiere decir? No es una palabra de 50 euros, pero es en un estado de separación, de rechazo. El hombre no quiere saber acerca de Dios, no busca a Dios, lo dice la Escritura, no hay ni siquiera uno. Y alguno que pretenda buscar a Dios, a veces lo que se busca es eso, lo que hemos leído antes, un apoyo, una inspiración, una cultura, una ética, pero el hombre de por sí lo que busca es satisfacer su propia necesidad en vez de volver a Dios. Sin embargo, la Escritura presenta que realmente el centro de nuestra necesidad es que estamos de espaldas a Dios. Y cuando entendemos por la voz del Evangelio que estamos de espaldas a Dios, que a pesar de que hemos sido y somos pecadores, el Señor Jesucristo, Dios preveyendo todo desde antes de la creación del mundo, el Señor determinó la cruz, determinó la redención, nos ofrece la salvación. Es la salvación de nuestros pecados, es la reconciliación con nuestro Dios. Y todo lo demás, que Dios se preocupa de ello, cae en su sitio. Y como creyentes, como si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si nos hemos reconciliado con Dios, entonces, si esa esencia, ese centro de nuestra necesidad ha sido resuelto, entonces tenemos capacidad de regresar a las diferentes áreas de nuestra vida y pedir a Dios que nos ayude. Pero aún así, ¿cuál es el centro, la esencia de nuestra relación con Dios? Nosotros vivimos en Cristo. Nosotros oramos en el nombre de Cristo. Nosotros viviremos por Cristo.
Recibiremos un cuerpo glorificado semejante al suyo. Nosotros disfrutaremos de la resurrección porque estaremos en Cristo, por la redención, por la reconciliación. Y esa es la fe cristiana. Siguiente diapositiva. Sin embargo, la experiencia del cristianismo, como la misma palabra nos enseña, nos muestra que la experiencia humana es diversa, como la parábola del sembrador. Una parábola donde la simiente, la palabra de Dios, cae en diferentes tipos de personas y lleva diferente tipo de resultado, porque en algunos casos no lleva fruto. El fruto es la salvación. Y si no hay un fruto maduro es que no ha habido salvación en esa parábola. Hay personas que vienen a Dios por circunstancias. Y eso, hasta cierto punto, es legítimo. El hijo pródigo, ¿por qué vino al Padre? Fue porque veía que él estaba dando de comer a los cerdos y él mismo no tenía comida. Entonces, lo que de alguna manera le hizo volver en sí en esa historia, hipotéticamente, es la falta de comida. Pero cuando el hijo vuelve al Padre, ¿va a buscar comida? No, regresa al Padre, se reconcilia con el Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el Padre lo abraza, le da una nueva vestidura, un anillo, etcétera, etcétera, y lo entra dentro de la casa y hay un gran banquete. El Señor nos da todo lo que necesitamos, pero ¿cuál es la esencia de nuestra vida? Que el Señor ha resuelto nuestro pecado. Otras personas vienen supuestamente a Dios porque quieren venir a Dios, quieren querer venir a Dios. Esto me preocupa profundamente y me preocupa por personas que definitivamente he conocido, donde hablas con ellas y lo que percibes no es que aman a Dios, sino quieren amar a Dios. Y al principio es un poco desconcertante. Al principio lo ves, lo oyes y tengo en mente una persona en particular que cada vez que hablaba con esta persona me decía, no, sí, quiero seguir al Señor, quiero, y luego dio un giro su vida que se fue y se fue y se fue. Y dices, ¿quería? A lo mejor quería querer. Pero es como cuando nosotros estamos a primero de año y decimos, este año quiero perder peso, quiero hacer más deporte, este año quiero aprender inglés, este año quiero. Y sí, tú quieres muchas cosas, pero ¿realmente lo quieres? Otra cosa es un joven que dice, no, yo quiero estudiar medicina, y lo ves que el chico o la chica se pasa el fin de semana estudiando, se reúnen con otros chicos para estudiar, para alcanzar esa nota de corte para poder entrar en la universidad. Entonces, cuando esta persona dice, no, yo quiero entrar en medicina, dices, ah, sí. No es quiero querer, no, yo lo quiero. Y con la ayuda de Dios es lo que quiero. Hay otras personas que a la hora de venir y solucionar esa situación con Dios, esa reconciliación, resulta que parece que nunca están satisfechos. Parece que el pecado crea una ansiedad continua, donde hay una continua insatisfacción. Y eso me preocupa profundamente. Una sensación de ansiedad por no haber llegado, por no... Es como que, ¿cómo estás, hermano? Bueno, sí, ahí voy. Claro, porque... ¿Has experimentado lo que es la bondad de Dios? ¿Has disfrutado de tu comunión con Él? De verdad, espero que sí. Porque lo que vamos a leer hoy en Hebreos capítulo 10 es que el Señor ha resuelto el problema del pecado.
esa inclinación que todos tenemos, que nacemos con ella, que se manifiesta de diferentes formas en cada uno, pero que al final busca su propia satisfacción, que busca su propia vindicación, su propia rebeldía, fuera de Dios. Eso está mal, es lo que nos separa de Dios, pero Dios lo ha arreglado. Es lo que vemos aquí. Hemos leído Isaías capítulo 59, versículo 1. Nuestros pecados, Dios dice, vuestros pecados han hecho separación entre nosotros. Y eso afecta a toda la vida. Pero Hebreos dice, la ley, refiriéndose principalmente a la ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. La ley no puede hacer perfectos, no puede limpiar decisivamente a las personas que se acercan a Dios. Pero eso ha cambiado por la venida, la presencia, la obra del Señor Jesucristo. Permitidme meditar 3 cuestiones de este pasaje. En primer lugar, los sacrificios del Antiguo Testamento, que realmente fueron temporalmente útiles, pero ineficaces. Temporalmente útiles, pero ineficaces. ¿Y cuántas cosas de las que podemos hacer nosotros pueden tener cierta connotación de utilidad, pero no son eficaces si no descansamos en la persona de Cristo? En segundo lugar, me gustaría meditar en el medio que ha sido revelado por Dios y que es suficiente y está en una persona, la persona de Jesús. Y por último lugar, en este tercer punto no me voy a quedar demasiado porque el resto del capítulo 10 de Hebreos trata más pormenorizadamente en el efecto de ese sacrificio perfecto de Jesús. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en el carácter temporal, aunque útil, del Antiguo Testamento, pero que ha sido sustituido para siempre por algo perfecto, completo, final y absoluto. Y eso se debe reflejar en nuestras vidas. Una pequeña cosita antes de entrar en el texto. La epístola a los Hebreos. Esta epístola es una epístola que va dirigida a personas que eran creyentes, pero de trasfondo judío. Esa es, digamos, la introducción que nos sirve para entender muchos de estos pasajes. Pero estoy convencido cada vez más que nosotros que no somos hebreos, nosotros que nunca hemos ido al templo a ofrecer sacrificios, nosotros que no formamos parte del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, la introducción para nosotros de la epístola a los Hebreos es Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 14, donde se nos dice que como creyentes, conforme pasa el tiempo, después que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, después de que hemos entendido que necesitamos al Señor como nuestro Redentor, después de eso, tenemos que profundizar en el conocimiento de todo el trasfondo que tiene la ofrenda de Cristo en la cruz. Y eso es la epístola a los Hebreos. Nos resalta la persona del Señor Jesucristo, ya no como, vamos a decir, paganos, porque somos todos paganos, no hemos venido del pueblo de Israel, hemos nacido en una cultura totalmente ajena a la Escritura y luego hemos venido a Cristo, gracias a Dios, somos salvos, muy bien, pero después de que pase un tiempo, el Señor nos dice, déjame decirte que hay 66 libros en mi palabra y que lo que tú has creído tiene una profundidad que es importante para ti. Esa es la introducción. Y vamos entonces a los primeros versículos y ver esos recursos temporales, útiles, pero ineficaces.
Y dices, Manuel, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué adentrarnos en algo que al final no servía? Pero dice la Escritura que Dios dio la ley, ¿como qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Como ayo, o sea, como un tutor. Es como un instructor que enseña al niño en el ABC para que luego, cuando llegue lo verdadero, pueda entender sus diferentes dimensiones. Dice la Escritura, la ley, hablando específicamente del aspecto ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios. ¿Sabías cuántos sacrificios había para los pecados en el Antiguo Testamento? Hay algo para lo cual no había sacrificio y es para el pecado voluntario, el pecado presuntuoso, del cual David en los Salmos dice, Señor, líbrame del pecado presuntuoso. Y aún habrá en Hebreos, no voy a hablar mucho de ese, pero en Hebreos dice que hay de nosotros si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pero ese no lo voy a tratar. Después el sacrificio más general era el sacrificio por el pecado. Este sacrificio era para pecados involuntarios que tú no habías premeditado, o era para pecado, errores por ignorancia. No te habías dado cuenta, no eras consciente y de repente te has encontrado que has hecho algo que la palabra del Señor dice que no está bien. Hay una frase, Levítico 6:3, que habla de los pecados que suelen pecar los hombres o las personas. Nuestro egoísmo, nuestra mentira, todas esas cosas en las que solemos pecar. Y en el Antiguo Testamento, según el estatus de la persona, así ofrecía un animal diferente, lo llevaba al templo, se le degollaba y de alguna manera el judío entendía que aquello era como una especie de sustituto que recibía un castigo que realmente él merecía. Había otros sacrificios, el sacrificio por la culpa. Cuando el pecado, aunque hubiera sido por ignorancia, voluntario, involuntario, había ocasionado algún daño material o había sido en contra de Dios. Entonces, además del sacrificio, había que dar una compensación por el daño causado. En tercer lugar estaba el sacrificio de la vaca alazana. Y madre mía, esta mañana, Manuel, estás trayendo cosas. ¿Qué quiere decir todo esto? Permitidme que acabe estos 5 y luego os diré que no sé por qué fueron útiles. La vaca alazana. Bueno, esto es la historia o la situación de un payés que estaba arando su campo con sus bueyes o lo que fuera y entonces se encontraba con un cadáver. ¿Quién ha matado a esta persona? Y entonces, según el Antiguo Testamento, se reunían los ancianos de los pueblos alrededor y si nadie sabía de qué era, entonces se sacrificaba una vaca roja, una vaca alazana, y entonces se quemaba completamente, se mezclaban las cenizas con agua y se rociaba en los pueblos de alguna manera para dar constancia y porque si alguien había sido un asesino no sabemos quién es, pero de alguna manera reconocemos que algo mal ha sido hecho y queremos satisfacer la ofensa. Había otra forma de ofrecer por el pecado y eran los lavamientos. Estos lavamientos ceremoniales eran tanto para los sacerdotes como para las personas. Esto limpiaba las inmundicias, que podía ser por enfermedad o a veces podía ser para cosas muy naturales. A veces podía ser para la menstruación. Después de la menstruación uno se lavaba, aparte de otras cosas. Después de haber tenido relaciones conyugales también habían lavamientos, ¿no? Eran cuestiones naturales, pero que de alguna manera también necesitaban limpiarse, purificarse, porque realmente, como veremos después, la naturaleza humana ha permeado todas las áreas de nuestra vida y el pecado también. Y por último, por si acaso habíamos hecho pecados que no nos habíamos dado cuenta, por si acaso
habían cuestiones naturales, nos habíamos olvidado, había el día de la expiación. Un día al año de ayuno, de oración, de examinarse, donde 2 becerros eran presentados, uno era enviado al desierto y el otro, el sumo sacerdote, ponía las manos en la cabeza, confesaba los pecados de Israel, se sacrificaba y la sangre se tomaba, se llevaba al lugar santísimo, se esparcía por encima del propiciatorio y por ese año, aunque aquí dice que cada año se hacía memoria, pero por ese año parecía que se había ofrecido por el pecado. La verdad es que estos sacrificios no son baladí, no es por cualquier cosa. Hablan de los diferentes aspectos de nuestras inmundicias. Hay pecados que, aunque no son premeditados, pero dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, eso es que has sido tentado en algo y has caído, has dicho una mentira, has respondido con ira, has insultado a alguien, has respondido mal, has hecho algo mal, has hecho pecado, pues que sepas que eso te excluye de Dios, te separa de Dios, es algo que tienes que tratar, no da lo mismo. No es que todos somos humanos, no, tienes que tratar eso. Hay otros pecados que hemos de saber que hacen daño a otras personas. Y el judío sabía eso. Sabía que no solamente tenía que pedir perdón, sino hacer restitución. Y qué importante es, si ofendes a alguien, si yo ofendo a alguien, no solamente pedir perdón al Señor, sino a la persona también. Mira, perdona, me he equivocado. No tengo justificante, no tengo nada con qué defenderme. He hecho mal y te he hecho daño. Maridos, esposas, padres, hijos, practicad esta restitución también. Los antiguos sacrificios nos enseñan las diferentes facetas de nuestros pecados. Y aunque no fueron eficaces para limpiar, para determinadamente purificar a la persona, cambiar su corazón, pero nos enseñan, son nuestro tutor, nuestro guía, para que veamos toda la provisión que hay en el sacrificio de Cristo. La vaca alazana, cuando ha habido un pecado que de repente te encuentras, estás hablando con alguien de tu trabajo, estás hablando y de repente alguien dice algo sucio. Yo no he sido, yo no lo he dicho. ¿No te afecta en nada? Quizás sí. A lo mejor alguien murmura delante de ti acerca de otro y tú dices, no, yo no he murmurado. ¿Lo has consentido? A lo mejor has participado en alguna manera. Y qué importante es, Señor, mira, no he querido pecar, no he querido participar de esta conversación inapropiada. Qué importante reconocer esa necesidad, ese pecado. Lavamientos ceremoniales. Hay cosas que hacemos todos los días, pero que también tenemos que examinar y a veces pedir, Señor, ayúdame. Pienso, por ejemplo, en aquellos que tratamos con otras personas en nuestros trabajos. Buscamos ser honorables con los demás. ¿Lo conseguimos siempre? No lo sé. Qué importante es, Señor, por favor, ayúdame a ser limpio, honesto, transparente con estas personas a quien estoy sirviendo, con quien estoy tratando. Diferentes aspectos de nuestro pecado. Y luego el día de la expiación. ¿Sabéis que algunos puritanos dedicaban 1 o 2 días al mes para examinarse? Dices, oye, pero si no tenían conciencia de pecado. Pero bueno, ellos querían, si bien cuando eran conscientes de algo, habían pedido perdón al Señor, de cualquier manera querían tomar un tiempo de tanto en tanto para examinar sus vidas. Señor, ¿realmente estoy caminando bien contigo o no? Déjame preguntarte, y no me respondas por la respuesta correcta que solemos dar, sino analicemos nuestras oraciones,
analicemos nuestro tiempo devocional con Dios. ¿Hasta qué punto sabemos cómo manejar el pecado? ¿Hasta qué punto vivimos con la realidad de Cristo crucificado por nosotros? Claro que, como hemos dicho desde el principio, todo el resto de áreas de nuestra vida, el Señor sabe que tenemos necesidad. El Señor conoce nuestra existencia. Pero ¿cuántas veces agradecemos más a Dios por nuestro trabajo, por la comida, por la casa, por la ropa? Y está bien, claro que sí, todo lo recibimos de Dios. Pero qué importante es recordar, Señor, gracias porque hubo un día, yo no me lo puedo imaginar, pero hubo una persona, un ser humano, que era el Hijo de Dios y que durante 6 horas no solamente es que su apariencia sería un escándalo para cualquiera, dice la Escritura, no hay parecer en él, ni hermosura. O sea, su apariencia había sido totalmente desfigurada físicamente, pero eso es solamente la fachada de lo que tuvo que suponer para el Señor Jesucristo, que había dejado su gloria, estar por 6 horas recibiendo el juicio de su Padre. Por 6 horas nuestro Señor sufrió el castigo que tú y yo merecemos. ¿Qué lugar tiene eso en nuestra vida espiritual, en nuestras devociones, en nuestra lectura de la Escritura, en nuestro agradecimiento a Dios? Qué importante mantener el centro de nuestra vida donde debe estar. Y por supuesto vivir todas las áreas de la vida como creyente, pero agradecer a Dios. Dice la Escritura, dejadme volver a leer este pasaje y seguir hasta el versículo 4. Este pasaje básicamente tiene 2 partes. La primera, de versículos del 1 al 4, donde es la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y del 5 al 10, la finalidad del sacrificio de Cristo. Así que lo que hemos visto es que nosotros como seres humanos, ¿qué debemos hacer? ¿Os acordáis? Pedro lo que dijo, Pedro predicó el día de Pentecostés y le dijo, vosotros habéis matado al autor de la vida, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo, etcétera, etcétera. ¿Qué dijeron la gente que lo oyó? ¿Qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando dice la Escritura que fueron compungidos sus corazones, Hechos capítulo 2, es la palabra que se usa para el golpear de los caballos contra el suelo. Estaban contritos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. ¿Qué más? Porque para vosotros es la promesa. ¿Os fijáis? Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay promesa, hay tiempo de refrigerio. Hay otra manera en que nosotros podemos perpetuar estos, vamos a decir, entre comillas, sacrificios temporalmente útiles, pero ineficaces. Y es cuando alguien, perdona, pero no tiene profundidad. Cuando te arrepientes de algo, ¿qué dicen Proverbios? El que se arrepintiere y se apartare de la iniquidad alcanzará misericordia. El arrepentimiento, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando venían los fariseos? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Qué más? Haced pues frutos dignos, muestras cabales de que os habéis arrepentido de verdad. ¿Por qué? Porque el carácter religioso del ser humano dice sí, perdón, pero nada. Entonces, cuando haces eso, es la sombra, no es la realidad. Y como no es la realidad, no te quedas a gusto. Tu corazón no es restaurado, porque no has descendido
a un verdadero arrepentimiento. Cuando solamente es la conciencia, cuando es querer, pero no arrepentirse, es como ofrecer continuamente cada año sacrificios que nunca pueden hacer perfecto al que se allega. Porque ¿qué es lo que limpia nuestros pecados? Es la obra de Cristo en la cruz. No es mi arrepentimiento, no es mi fe es un vehículo, es un instrumento, pero no es un mérito. Es simplemente extender unas manos vacías para recoger lo que Dios te ofrece. Y dice Hebreos, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero dice, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Nosotros no debemos estar continuamente con los mismos problemas. No podemos mirar al pecado de forma superficial. Tampoco debemos crear ansiedad, hambre, sed, oscuridad por arengar a los demás en un arrepentimiento sin satisfacción. Eso no es bíblico. Dice este pasaje, dice, la sangre de los toros, los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Madre mía, qué declaración tan contundente en contra de todo el sistema religioso judío. Pero es que es la realidad. Fue temporalmente útil, pero lo que es eficaz es la ofrenda de Cristo ofrecida una sola vez. Nosotros debemos distinguir entre lo que es ir a buscar agua que ya conocemos, conocer más al Señor. Eso es diferente a no conocer al Señor, a buscar agua porque no sabemos dónde está. De los falsos maestros se dice que estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Este versículo es tan interesante porque asemeja eso, o pone el nombre, la metáfora de mujercillas a hombres y mujeres que en lugar de tener una resolución clara y madura, son arrastrados por aquellos que constantemente les arengan porque no llegan éticamente a la medida que plasman. ¿Ese es el propósito del Evangelio? De ninguna manera. De ninguna manera. Mira, hermano, o quien estás visitando en esta mañana, encontrar a Cristo es encontrar la vida. Encontrar a Cristo es encontrar el perdón. Encontrar a Cristo es la paz. ¿Lo refleja tu vida? ¿Lo refleja la mía? ¿O reflejamos como que nunca llegamos y estamos constantemente buscando a ver? Qué importante. El buscar hacer cosas, eso a lo mejor nos exalta a nosotros, pero ese no es el propósito del Señor. El propósito de Dios es que frente a la necesidad esencial humana, frente a la ineficacia de medios que Dios había revelado, pero que no eran como la esencia de los bienes venideros, no eran la promesa de Dios. La promesa y el cumplimiento de Dios es el perdón. Cuando Dios dice, no me acordaré más de tu pecado. ¿Sabes lo que es eso? ¿Te has encontrado a alguien que de vez en cuando te recuerda? Ah, yo sé quién eres. Dios escoge jamás acordarse de tu pecado. Dios, que conoce todas las cosas, que puede discernir tus pensamientos mejor que tú mismo, escoge, si tú te has arrepentido de verdad y crees que Jesucristo murió por ti en la cruz, el Señor te perdona y escoge echar tus pecados a lo profundo de la mar.
Jamás va a volver a recuperarlos para recordarte lo que le debes. ¡Qué glorioso! Aquí lo que encontramos en el segundo punto, sí hay un remedio, la persona del Señor Jesús, la persona de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, esta es una frase que habla de la encarnación de Jesús, igual que salir del mundo es cuando Cristo murió. Entrando en el mundo, dice, y aquí vemos que el autor de Hebreos pone en la boca del Señor el Salmo 40. De verdad, eso es un pequeño paréntesis, pero la palabra, lo que leemos en la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se confiesa. No hay errores, no hay cuestiones culturales, no, es la palabra de Dios y debemos entenderla, andar con cuidado, porque algunos son documentos muy antiguos y hablan de costumbres pues muy antiguas, pero es la palabra de Dios. Y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿quién? Nuestro Señor. Es una conversación entre el Hijo y el Padre. Dicen, entonces yo no soy el centro. Yo pensaba que sí, que yo era el centro, que el Señor dejó las 99 y fue por todos los campos buscándome a mí. Eso es verdad. ¿Pero por qué? Yo creo que estos versículos nos enseñan que eso es verdad, que Dios nos amó con esa profundidad, con esa intensidad, con esa claridad, esa contundencia, pero para la gloria del Padre, para mostrar el amor de Dios. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No es el propósito de Dios el constantemente estar compungidos, el hacer memoria constante de pecados. No es ese el propósito de Dios. Hablando del ayuno, por ejemplo, Dios dice, es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio y de ceniza. Dios quiere que nos flagelemos, que estemos todo el día sufriendo de ninguna manera. Ese no es el propósito de Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión. En otra ocasión en los profetas se nos dice, ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará el Señor de millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite. O sea, ¿es lo que Dios busca? Ofrendas, repeticiones. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Basta un arrepentimiento sincero y una fe en el Señor Jesucristo para disfrutar la bondad del Señor. En la cabeza del rollo, esto es una frase curiosa que en muchas ocasiones ni siquiera se ha traducido en nuestras versiones, hablando de que está escrito la voluntad de Dios para obtener la redención final y perfecta del ser humano. Y luego dice que estos versículos que repite, lo que están declarando es, quita lo primero para establecer esto último. Y lo que está hablando esta epístola es que el sacrificio de Cristo es la revelación final, plena, absoluta, perfecta de la redención. ¿Cuál es el efecto? Solamente lo voy a leer y ya está. El sacrificio de Cristo nos hace perfectos o hace perfecto al que se allega. ¿Qué quiere decir? Que no nos da un título de ninguna manera, pero cambia tu corazón. Quita un corazón de piedra y te da un corazón de carne sensible a sus cosas. Escribe
Dios su palabra en tu corazón, te da a conocer la persona de Dios de una manera íntima, personal, de modo que, como dice Jeremías 33, nadie dice a su hermano conoce al Señor, porque cada uno conoce al Señor por sí mismo. Eso no lo podían hacer los sacrificios, pero en la obra de Cristo sí. La obra de Cristo nos hace santificados. ¿Qué quiere decir santificados? En cierta manera, yo creo que aquí lo que está enfatizando es separados para Dios. El Señor, si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, ese sacrificio de Cristo en la cruz te ha separado para Él. Como dice Juan 7:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya eres del Señor, eres separado para Él. Hay un perdón definitivo. Ya no hay conciencia de pecado. Esto lo mencioné en el capítulo 9 de Hebreos y lo mencionará después. Nos ha hecho perfectos, nos ha dado la libertad de servir a Dios sin sufrir por los que hemos hecho en el pasado, si es que realmente nos hemos arrepentido. Como conclusión, hemos visto que los sacrificios eran temporalmente útiles y debemos reflexionar en los diferentes aspectos que nuestra naturaleza caída se manifiesta. Debemos de cuidarnos que poco a poco nuestros impulsos, nuestros primeros pensamientos, lo que buscamos, lo que vivimos, que es más de acuerdo a la voluntad del Señor, debemos cuidarlo, pero no desde un punto de vista del Antiguo Testamento, de siempre estar sacrificando, de siempre estar haciendo, no. Sobre el gozo y la paz de que el Señor ha pagado por nuestro pecado. Es un medio revelado por Dios y suficiente. No un ritualismo, sino una persona que tiene un efecto directo en mi alma, en mi hombre interior y en el tuyo, lo que tú eres. Termino con estas dos preguntas. Primero, ¿has resuelto tu necesidad con Dios? No os conozco a los que estáis aquí, a muchos de los que estáis aquí. Espero que ninguno de nosotros caiga en el error de querer ser, pero nunca resolver claramente, no, esto es lo que quiero ser. Y aunque yo a lo mejor no me encuentro con fuerzas, con voluntad, haz como aquel padre que se acerca al Señor y el Señor le dice, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Y qué le dijo? Dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, entiendo que mis decisiones son vulnerables, frágiles, que puedo volverme atrás, pero en lo que yo pueda, Señor, pongo mi vida delante de ti, me arrepiento. Si haces eso, el Señor dice que Él transforma tu corazón, te perdona, y por la sangre de Cristo que ya ha sido vertida, tienes garantía de comunión con Dios, de paz, perdón, refresco en su presencia. Y la segunda pregunta es a nosotros creyentes. ¿O tenemos el peligro de obviar estas cosas y obviar el pecado? Eso es un peligro. O otro peligro también es hacer de nuestra fe una esclavitud. Y como hacían los fariseos, que pensemos que no eran tan malos y tan lejanos a nuestra experiencia, yo creo que es una de las cosas que hace la religión en un corazón pecador. Atar cargas pesadas sobre hombros de los hombres. Y a veces nuestra fe sirve para eso, en vez de para refrescar, para bendecir. Que nuestra fe demuestra de lo bueno que hemos gustado al Señor.
hemos disfrutado de su perdón, su cambio que Él ha ocasionado en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias, Manuel, por el mensaje que nos viene de parte de Dios, de su palabra, y que pues ha sido tan claro. Y vamos ahora a responder en oración al Señor, vamos a rogarle que nos ayude como creyentes a batallar contra el pecado, en base a esa batalla, apreciar también la grandeza del sacrificio de Cristo y la suficiencia de este sacrificio, y que nos ayude a vivir vidas no de esclavitud, sino de gozo, de servicio gozoso a nuestro Señor. Así que respondamos ahora libremente en oración.